mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que a lo mejor usted se va a sentir plenamente identificado. Debo decirles que yo sí me siento identificado con este mensaje. Yo diría que es uno de esos mensajes impopulares, ¿sabes? No queremos escucharlo, pero nos hace bien que lo escuchemos. Todos en mayor o menor grado tenemos, en algunos casos, una pizca de orgullo y en otros casos tenemos demasiado orgullo que no nos cabe en el cuerpo. ¿Okay? Pero todos tenemos algo de orgullo. Y vamos a ver en esta mañana los peligros del orgullo. Y quiero comenzar con un versículo que nos va a poner en el contexto de lo que queremos estudiar en esta mañana. Nos encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 5, dice: Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y veréis y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Yo creo que no hace falta mucha introducción porque aquí vemos que hay un momento de definición en donde alguien debe hacer algo. En la década de los 80, a modo de introducción, el autor cristiano Jerry Bridge publicó un libro con el sugestivo título Pecados respetables. Confrontemos esos pecados que toleramos. Allí aparecían palabras como ansiedad, envidia y orgullo. La propuesta del autor era diferenciar los pecados escandalosos como el adulterio, el robo, el asesinato, y que generalmente suscitan una rápida condena de las personas, de aquellos que no llaman tanto la atención y que generalmente son tolerados, tanto a veces por la iglesia como por la sociedad. Si usted se da cuenta, y eso es cierto, porque cuando usted ve las noticias y ve que fulano mató a 5 personas, yo creo que ayer o hoy día hubo un tiroteo en un lugar y donde aquí en Estados Unidos, estaba leyendo las estadísticas, más de 234 tiroteos masivos aquí en Estados Unidos en lo que va de este año. Cuando vemos noticias así, dicen, no, pero qué calamidad, ¿cierto? Nos asombramos de cómo algunas personas tienen tan poco respeto por la vida y toman la vida de otras personas. Y dice, ese sí es un pecado, pero grande como una casa. Y nosotros no podemos tolerar ese tipo de pecados. Sin embargo, hay otros pecados que no son tan escandalosos, que no reciben una reacción inmediata. Y como dice este autor, ¿cierto? Que en realidad son más tolerados. Son tolerados. No digo que estamos felices, pero se toleran. Como es la envidia y el orgullo. Ahora, hagamos un ejercicio de realidad. ¿Hay alguien aquí que se atrevería a decir, yo soy envidioso? ¿O yo soy orgulloso? Sí, una envidia sana o una envidia negativa. ¿Existe la envidia sana y la envidia negativa? No. La envidia es mala, de como nosotros queramos verla, la envidia es mala. Nosotros no deberíamos envidiar nada de nadie. Deberíamos estar felices con lo que Dios nos da y alegres por lo que le da a otras personas, por la razón que sea. El orgullo, por ejemplo. El orgullo, todos tenemos un grado de orgullo, ¿cierto? A uno le llaman amor propio,
Y yo diría que ese es un término bastante interesante porque el amor propio eh, siempre se entiende como que es algo bueno. Pero a veces nos amamos tanto, estamos tan infatuados con nosotros que no nos interesa lo que le pasa a cualquier otra persona. Nadie en lo que está alrededor. Así que eso de amor propio tenemos que tener también un poquito. Otros dicen un orgullo sano. Un orgullo sano. ¿Existe eso de un orgullo sano? No. El orgullo no es bueno en ninguna de sus características. Pero nosotros a veces lo usamos muy a menudo, decimos, oh, yo estoy orgulloso de mi hijo, estoy orgulloso de mi mamá, de mi papá. Yo siempre he dicho que esa palabra orgullo quizás no es la palabra adecuada. Pero sí nosotros podemos estar felices, agradecidos a Dios, porque tengo un hijo muy inteligente o que ha demostrado ciertas características positivas, porque nosotros debemos estar orgullosos, no debemos estar orgullosos, debemos estar felices de las cosas positivas, aquellas que enaltecen a la persona y que enaltecen a Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado con la palabra orgullo, aunque entiendo que normalmente cuando la usamos no la estamos usando bien, no usamos bien la palabra, ¿cierto? La palabra orgullo en realidad no debe ser usada, pero todo el mundo la usa. Todo el mundo, por eso digo, este señor hace este estudio y dice que hay pecados que son respetables, ¿ok? Que los toleramos, pero la palabra orgullo en realidad no tiene nada de bueno. 30 años después, lo interesante es que a excepción de ciertos círculos cristianos, casi ya no se habla del pecado y que algunos de los pecados son respetables. Alguien me dijo una vez, estaba conversando, que en realidad hoy día no se habla mucho de pecado en la iglesia, como que es un tema espinoso. Si uno empieza a hablar del pecado, entonces es judgmental, ¿cómo se dice? Prejuicioso. Y entonces estos son, les decía, algunos de esos pecados que en realidad los toleramos, los respetamos, porque en realidad decimos que estos no son realmente malos. Pero vamos a ver si eso es así o no. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en uno de estos pecados respetables, que hoy pareciera ser parte esencial de la cultura que nos rodea y que presenta variadas maneras, ¿ok? El orgullo. Vamos a hablar del orgullo. A la luz de la experiencia de Adán, repasaremos el relato de la aparición del orgullo en este mundo y los penosos efectos que tuvo enfrentar a Adán y que continuamos experimentando nosotros cuando cedemos a su influencia. Uno no podría pensar de que Adán y Eva pecaron porque eran orgullosos, ¿cierto? No pareciera, pero vamos a ver si eso es así. También quiero decirles de que el orgullo en realidad hizo su aparición en este planeta con Adán y Eva. Pero este orgullo en realidad surgió en el cielo, en la persona menos pensada que podría suceder, Lucifer. Eso nos debe decir a nosotros que nosotros tenemos que tener cuidado, porque aunque que nosotros en la situación menos pensada podríamos hacer también llegar a ser orgullosos. Y Lucifer, que era la persona que estaba más cerca, el ser creado que estaba más cerca de la presencia de Dios, dice que nació en su corazón el orgullo. El orgullo. Entonces, y tuvo su primera manifestación en las cortes celestiales. En las cortes celestiales. Lucifer fue el primero que se contaminó con el orgullo. Ahora, aunque Dios había advertido a nuestros primeros padres, Adán y Eva, que había un ser creado que estaba rebelado en contra de su reino y en contra de
en contra de él, quizás ellos no tomaron el consejo muy a pecho. Pensaron que quizás Satanás se presentaría delante de ellos como un ángel, porque Lucifer era un ángel, y sin embargo, nos damos cuenta de que en realidad este ser se presentó mediante un reptil, una serpiente, y tomó a Eva por sorpresa. ¿Ok? Por sorpresa. Eso en realidad no es ninguna excusa, como ya les dije, Dios ya le había dicho qué es lo que estaba sucediendo y les advirtió de que no fueran a ceder frente a eso. Hay un teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, dice esto acerca del orgullo. El orgullo es un intento de reemplazar a Dios como el centro de la existencia humana. Así que, ¿nosotros podríamos decir de que hay algo bueno en el orgullo? No. Y al reemplazar la confianza en Dios por una total dependencia de nuestras capacidades, cometemos una especie de idolatría. Interesante. Y en vista de que no fuimos diseñados para ser el centro de nuestra propia existencia, una vez nos deificamos, en realidad nos convertimos, nos tratamos de convertir en dioses a nosotros mismos, nuestras vidas se desordenan por completo. El orgullo produce eso en la vida de nosotros. Porque el orgullo, en realidad, lo que nos dice, no, tú estás en control de todo. ¿Sí? Por lo tanto, el primer efecto del orgullo es el cuestionamiento de la voluntad y sabiduría del gobierno divino. Ese es el primer efecto. ¿Por qué nosotros no debemos albergar el orgullo en nuestro corazón? Porque indudablemente vamos a cuestionar la bondad y la sabiduría del gobierno de Dios. Cuando vemos el relato bíblico de la entrada del pecado al planeta Tierra, en Génesis capítulo 3, versículos de 1 al 6, no lo vamos a leer porque ustedes ya han escuchado esta historia muchas veces, descubrimos que la invitación a ceder ante el orgullo fue parte esencial de la tentación que Satanás presentó a Eva. ¿Ok? Vamos a leerlo, el versículo 4 y el 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué cosa? No moriréis. ¿Qué es lo que le había dicho Dios? Que del día que de él comiere, ¿qué pasa? Irán a morir. Mire, la serpiente le dijo algo más. Más sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos. Y yo lo puse en amarillo ahí. Y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Pregunta. ¿Sabían Adán y Eva cuál era el bien y cuál era el mal? Claro, obedecer a Dios es bien y desobedecer a Dios era malo. ¿Por qué? Si no, ellos no sabían qué es lo que era el malo, no habían experimentado el mal todavía. Pero entonces por eso es que Dios le dice, mire, el día que de él comieres de este árbol, ¿qué es lo que iba a pasar con ellos? Iban a morir. ¿Eso era bueno o era malo? Malo. Dios le dijo a Adán y a Eva que si comían de ese árbol iban a morir. Eso era malo. Entonces, ¿sabían ellos el bien del mal? Claramente se observa que el corazón y la tentación que el diablo le presenta a Eva está el ofrecimiento a llegar a ser como Dios. Es decir, el dueño de su propio destino. Un ser capaz de experimentar por sí mismo y luego decidir sin ninguna sujeción a una ley superior o a lo que es bueno y a lo que es malo. Quiero decirles de que lo que Satanás le presenta a Adán y Eva es algo que a todos
nos llamaría mucho la atención. ¿Sí o no? O sea, no debemos ser tan duros con Adán y Eva, porque Satanás sigue todavía mintiéndonos de la misma forma que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones. Que no tenemos que realmente prestar atención a lo que Dios nos dice. ¿Cierto? Es una mentira que nos echa todos los días. Y entonces más encima le dice que si ellos comen de ese árbol van a ser como dioses. ¿A quién no le gustaría ser como Dios? Juguemos, fantasiemos un poco. O sea, nosotros escuchamos estas historias de la lámpara de Aladino y que sale un mago, un dios o lo que sea y le dice, 3 deseos. ¿Qué pediría usted si le dieran 3 deseos, lo que usted quiera? En realidad lo que Satanás le está diciendo a Adán y Eva, a Eva, van a ser como dioses. O sea, en realidad no le ponía ningún límite. Así que no era tan fácil la decisión. Si observamos hoy con atención, es fácil darse cuenta que esta es exactamente la clase de pensamiento que promueve la cultura contemporánea que nos invade por doquier. ¿Sí o no? Esta cultura que algunos han denominado la cultura pop, el mensaje que se repite de manera incesante es: si te gusta, hácelo. ¿Sí o no? Hoy en día, la gente no pone ninguna atención si lo que está haciendo es bueno o malo, pero si me gusta, sí. Si me gusta, lo quiero hacer. Y entonces la persona, la que está al lado, normalmente la que le da malos consejos, no, sí, si te gusta, hazlo. Varios estudiosos sociales señalan que en el mundo occidental estamos frente a la generación más narcisista de la historia, dice. Hay un señor que escribió un libro, escribió 2 libros. Jan Twenge ha dedicado varios años a analizar la tendencia social. Como resultado, en estos últimos años publicó 2 libros. Uno que se llama La epidemia narcisista. Ustedes saben qué es lo que es el narcisismo, ¿no? Una persona narcisista es una persona que se ama por sobre todas las cosas. ¿Ok? Este libro dice que el camino del narcisismo está plagado de señales egocéntricas, dice. Claro, yo me imagino que usted se ha topado con más de una persona y dice, y este es lo único que piensa en sí mismo. Egocentrista. Todo para él, nada para los demás. Dice que es una persona egocentrista. Sus relaciones son relaciones superficiales. ¿Por qué? Porque él tiene amigos solamente cuando le sirven a él. Pero el día que ya no le sirven a él, ya no son amigos de él. Son vanidosos, se aíslan socialmente, porque ellos no necesitan a nadie, ¿cierto? Es más, quieren estar lo más lejos de las personas posible. Y por alguna razón llevan una culpa encima. Una culpa. Ahora, el otro libro que él escribió se llama La generación Yo. ¿Cuál es la generación yo? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo. ¿Ok? La generación yo no necesita aprobación de nadie. ¿Ok? Son un ejército de una sola persona. Y le dicen a todo el mundo, tú puedes hacer todo lo que tú quieras hacer. Una de las cosas que me llamó siempre la atención cuando venía a Estados Unidos, 2 personas que me decían, no, ándate Moisés a Estados Unidos, allá en Estados Unidos tú puedes hacer todo lo que tú quieres hacer.
Es el país de las oportunidades, ¿sí o no? ¿Lo escucharon ustedes cuando estaban en sus países? Sí, este es el país de las oportunidades. Tú puedes llegar a hacer cualquier cosa que tú quieres ser. Tú puedes llegar a ser astronauta, puedes llegar a ser... Este país te abre las puertas para todo, tú puedes llegar a hacer todo lo que tú quieres hacer. Y digo, wow. Si nos vemos de esa forma, pareciera que estamos hablando del cielo, ¿cierto? Pero es un país nomás. Pero esta generación yo pienso que todo lo que ellos pueden hacer, todo lo que quieren hacer, lo pueden hacer. Bueno, el segundo efecto del orgullo, mis hermanos, es la búsqueda de soluciones humanas mientras se huye de Dios. Búsqueda de soluciones humanas mientras se huye de Dios. ¿Cuál era el primero? Se cuestionaba la bondad y la sabiduría del gobierno divino. El segundo efecto, búsqueda de soluciones humanas mientras se huye de Dios. Una vez que Adán y Eva cedieron a la tentación del orgullo, el gobierno de Dios es puesto de lado y los seres humanos empiezan a tomar decisiones de manera independiente, ¿sí o no? Génesis 3:7. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal. Vamos a resolver el problema, nosotros podemos resolver este problema. Nos dimos cuenta que estamos desnudos. Cuando ellos se dieron cuenta de la situación. Ahora, ¿siempre estuvieron desnudos? Sí. Pero ahora se dieron cuenta que estaban desnudos. Es más, ahora decidieron de que necesitaban taparse. Bueno, si Dios hubiese querido que Adán y Eva necesitaran abrigo, le hubiese dado un abrigo, ¿cierto? Pero no necesitaban. Ellos decidieron que necesitaban cubrirse. E inmediatamente tuvieron que buscar una solución humana para satisfacer esta situación. Cosieron pues hojas de higuera y se hicieron delantales. Mis hermanos, una vez que el hombre o el ser humano rechaza a Dios como el centro de su existencia, entonces egocéntricamente procura controlar la realidad y tomar las riendas de su propio destino. Entonces suceden cambios dramáticos. Un sentimiento de inseguridad invade su vida. En vez de depender de la provisión divina, ahora tienen que buscar la manera de satisfacer sus propias necesidades. Dios le había dado todo y ahora necesitaban ellos satisfacer sus propias necesidades. Y como el texto bíblico lo sugiere, al decir que tuvieron que vestirse con hojas, las soluciones humanas, mis hermanos, siempre son temporales y limitadas. ¿Cuánto le iba a durar el vestido a Adán y a Eva? Con hojas de lo que haya sido. Hasta que se secaran las hojas. ¿Cierto? Y otra vez estaban desnudos. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, sucede eso. Somos los más pobres y destituidos que hay. Sí, soluciones humanas siempre son temporales y limitadas. Este es un fenómeno interesante. Terry Cooper, otro señor que escribió un libro que se llama Pecado, Orgullo y Autoaceptación, menciona que existen estudios en el campo de la psicología que sugieren que el orgullo y el autodesprecio son los dos lados del mismo proceso. Es decir, por detrás de las actitudes del orgullo, autosuficiencia e incluso prepotencia, se esconden sentimientos de baja autoestima. Si usted se ha encontrado con una persona narcisista o un orgulloso, ¿qué es lo que quiere? Estar siempre encima. ¿Pero por qué? Porque es inseguro. Porque es inseguro. Necesita pasar por encima de todos para sentirse bien. Por lo tanto, el orgullo y el autodesprecio caminan de la mano. Caminan de la mano. Bueno, sigamos con la historia. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto, al aire del día.
y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Wow, ¿qué pasó aquí? Este versículo nos señala que el sendero del orgullo, además de incluir sentimientos de vergüenza y desvalía, va acompañado también del miedo que resulta de tratar de escapar de la amorosa presencia de Dios. Ahora pregunto, ¿es bueno el orgullo? No, de ningún tipo. No hay un orgullo bueno. Porque el orgullo lo que nos hace es arrancar de Dios, alejarnos de Dios. Ahora, entendemos, aunque no hay versículos bíblicos que nosotros podamos decir, mira, Dios venía todos los días, a tal hora se juntaba con Adán y con Eva, pero sí sabemos que Dios los visitaba. Y fue su creador, es como su padre. Y entonces, ¿por qué ellos ahora tendrían que esconderse de la persona que los creó? ¿Sí? La conciencia. Algo se había roto. Algo se había roto. Las visitas periódicas de Dios hacia el fin del día también siempre habían sido una ocasión de deleite para la feliz pareja. Pero el sonido de la aproximación de Dios fue entonces un motivo de alarma. Ambos sintieron que de ninguna manera se atreverían a encontrarse con su Creador. Ni la humildad ni el pudor fueron la razón de su temor, sino un profundo sentimiento de culpabilidad. Ahora, veamos el tercer efecto del orgullo. El tercer efecto del orgullo es la ruptura de relaciones humanas y el aislamiento. ¿Por qué les digo que el orgullo no es bueno? Miren, como se ha visto hasta aquí, una vez que el ser humano se rebela contra el gobierno divino, su visión de sí mismo se distorsiona y tiende a cubrir su frágil situación a través de soluciones humanas que demuestran ser siempre insuficientes. Mientras lucha por su subsistencia, debe lidiar también con sentimientos de temor que resultan de su separación de Dios. El texto bíblico sugiere que una vez que el hombre le da la espalda a Dios, también pierde la capacidad de construir relaciones saludables con otras personas. Porque no es bueno el orgullo, porque nos afecta a todo nivel. A todo nivel. Miren lo que sucede. No es difícil entender si recordamos que Dios es la única fuente de amor. Dijimos que Dios es amor, ¿sí o no? Lo hemos escuchado muchas veces. Por eso los que aman a Dios son capaces también de amar a otras personas. Por otro lado, el que se aparta de Dios está interesado exclusivamente en cuidar de sí mismo y sus propios intereses. Y siguiendo el relato bíblico de Génesis, una vez que Adán fue confrontado por Dios, luego de su desobediencia, lo primero que hace Adán, ¿qué es? ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? ¿Ah? Esconderse. Pero cuando ya Dios lo confrontó, ¿qué hizo? Bueno, vamos a leerlo. Vamos a ver qué es lo que pasó. Y díjole Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y aquí, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, pobrecito. Tiró a la pobre Eva debajo del bus para que la atropellara. Ajá. Lo primero que hace Adán es culpar a Eva. Y ese es el orgullo, mis hermanos. Ese es el orgullo. El orgulloso nunca acepta sus culpas. Siempre hay otra persona que tiene la culpa. Ahora, si nosotros leemos la historia y la hemos leído muchas veces, nos damos cuenta de que en el caso de Eva, ella fue engañada.
¿ok? Estuvo en el lugar que no debería haber estado y no estuvo atenta a los consejos que Dios le había dado, pero en realidad ella pensaba que se iba a encontrar con un ángel, pero nunca pensó ella que se iba a encontrar con una serpiente que hablara. Voy a defender a Eva. Voy a defender a la pobre Eva, que le echamos la culpa de todas las cosas. En realidad, Eva fue sorprendida porque se encontró con un animal que hablaba. Pero es que no había ningún otro animal que hablase en la creación. Lo único que tenían el lenguaje era el lenguaje, digamos, de la capacidad de comunicarse inteligentemente, era Adán y Eva. Pero resulta que esta pobre mujer, vamos a decir pobre mujer en el buen sentido de la palabra, se encuentra con una serpiente, que a todo esto que no era un animal feo, era un animal maravilloso, precioso. Porque ¿por qué le iba a tener miedo Eva a la serpiente? Porque no había ningún animal que fuera a atacarla, ni no existía eso, que los animales se estuvieran comiendo entre uno y atacando uno con uno. Por lo tanto, Eva jamás iba a estar con miedo al ver una serpiente, y más encima esta serpiente hablaba. ¡Wow! Por lo tanto, Eva fue engañada. Pero Adán, ¿qué pasó con Adán? No, el pobrecito no tenía backbone, no tenía columna vertebral. Sí, que tenía que cuidar bueno, ¿de qué iba a cuidar Adán a Eva? Iba a cuidar Adán a Eva. De nada, no tenía que cuidarla de nada, si no había ningún peligro, no había nada que cuidar. Pero sí, andar sola y quizás pudo haber sido, pero miren lo que hace Adán. Él se come la manzana sabiendo de que no debían comer de ese árbol. Si hay que echarle la culpa a alguien aquí, perdón, hay que echarle la culpa a Adán, porque Eva fue engañada, pero Adán no. Él fue un bobo, un desobediente. Él se creyó la mentira de que iban a ser como dioses. Si no, no hubiese comido la manzana. La manzana, digo, la fruta. Pero como buen hombre, le echó toda la culpa a Eva. Si ustedes se dan cuenta lo que pasa con el orgullo, rompe las relaciones humanas y produce ¿qué cosa? El aislamiento. El aislamiento. Esta suele ser la manera convencional como actúan bajo la influencia del orgullo. Los orgullosos no están dispuestos a reconocer sus propios fallos, siempre buscan la manera de hacer responsable a otros. Así van alejando a las personas de su alrededor. No son capaces de construir relaciones saludables, se encierran en sí mismos y no están dispuestos a aceptar ideas o propuestas que difieran de las suyas. Ese es un orgulloso. ¿Hay buena razón para que nosotros seamos orgullosos? Ninguna buena razón. Todo lo contrario. Ahora, ¿cuál es la solución para el orgullo? Bueno, la solución para el orgullo es el modelo que nosotros tenemos delante de todos. Jesús. Jesús es el modelo. Cuando nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, entonces el orgullo tiene que alejarse. Acuérdense, el orgullo solamente toma control cuando nosotros decidimos darle vuelta a la espalda a Dios. Pero si Dios está en nuestra vida, es el orgullo el que se tiene que ir. No caben las dos en el mismo lugar. En palabras sencillas, podemos decir de que cuando Jesús está en nuestras vidas, este territorio está protegido en contra del orgullo. Voy a leer una vez más lo que María compartió con nosotros en esta mañana.
más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ajá. Cuando nosotros cedimos al orgullo, mis hermanos, estamos desplazando a Dios de nuestras vidas. Y entonces no le estamos dando a Él el primer lugar. Hay que darle a Él primeramente, hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, la norma moral de Dios, y todas las cosas serán añadidas. En el Sermón del Monte Jesús se comprometió a suplir las necesidades de todos aquellos que están dispuestos a confiar en Él, obedeciendo fielmente la voluntad de Dios. Jesús dijo en una ocasión, en Lucas capítulo 6, versículos 23 y 24, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque el que quiera salvar su vida, dice, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la salvará. En otras palabras, Jesús le está diciendo a usted y a mí, negarnos a nosotros mismos significa dejar el orgullo de lado, sacarlo de nuestra vida, sacarlo de nuestra existencia. Porque el orgullo es aquel que quiere tomar el control de nuestra propia vida, salvarnos a nosotros mismos. Hay algunos que se consideran, ¿cierto?, veladores de la ley de Dios. Si cumplo todas las normas de la ley de Dios, voy a ser salvo. Si es que yo puedo cumplir todas. Por eso que yo les he dicho, estamos hablando de eso en la mañana, ¿cierto? La ley de Dios no nos va a salvar, mis hermanos. Ahora, no estoy diciendo que no tenemos que obedecerla. Es por nuestro propio bien que tenemos que obedecerla. Pero la ley de Dios no fue hecha y establecida para salvarnos. La ley de Dios nos dice cómo debemos relacionarnos con Dios y cómo debemos relacionarnos con nuestro prójimo. Interesante que aquel que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, dice Jesús, la salvará. Esta es la paradoja que todo descendiente de Adán debe enfrentar. Por un lado está la opción de vivir procurando salvarte a sí mismo. Este es el camino del orgullo, donde mi ego es el que controla mi voluntad. Sin embargo, la Biblia deja en claro que es el pecado el que en última instancia controla nuestra vida. Y tal como vimos en la experiencia de Adán, solamente conseguimos distanciarnos de Dios, desarrollando una visión equivocada de nosotros mismos, construir soluciones humanas frágiles y distanciarnos de las demás personas. Mucho cuidado con el orgullo, mis hermanos. Debemos pedirle a Dios que nos libre del orgullo, de nuestro propio corazón. Nuestro corazón es engañoso. Es engañoso. Yo creo que usted y yo lo hemos experimentado cuando a veces pensamos que estamos haciendo lo correcto y después nos damos cuenta que no. Pero es porque nosotros no debemos confiar en nuestro corazón, porque es orgulloso. Es orgulloso y pedirle a Dios que nos libre de eso. De lo contrario, Él no podrá reinar en nuestras vidas. Eso es lo más dramático de todo. Si nosotros somos orgullosos, si el orgullo ha tomado control de nuestro corazón y de nuestra existencia, no hay espacio para Dios. Sí. No está, claro, cuando nosotros no le damos espacio a Dios en nuestras vidas, es una decisión que hemos tomado de dejarlo fuera de nuestra existencia. Y el Señor no nos va a salvar en contra de nuestra voluntad. Hemos decidido buscar nuestra propia forma de salvarnos. El orgullo es eso. El orgullo es buscar nuestra propia forma de salvarnos. Debemos estar dispuestos a humillarnos delante de Dios para que Él pueda tomar el control de nuestra vida y realizar su obra salvadora en nosotros. Oremos. Gracias, Señor, te damos por la forma en que tú hablas a nuestros corazones
Queremos pedirte que limpies nuestros corazones de cualquier mancha de orgullo que exista en él, que tú puedas entrar y vivir en nuestros corazones, dirigir nuestra vida, guiarnos hasta cuando tú vengas a buscar a tus hijos. No permitas de que el enemigo avance y nos haga creer cosas que no existen. Ayúdanos a darte a ti el primer lugar en nuestra existencia, en cada una de las cosas que hacemos. Bendícenos, Señor, acompáñanos en este día, tu día santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias.